Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Pérez Justo Cintia Karina. A continuación voy a exponer el tema instituciones financieras internacionales. A continuación voy a mencionar una breve historia acerca de las instituciones financieras internacionales. Se dice que las instituciones financieras internacionales constituyen una red global muy compleja. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o los bancos de desarrollo, estos prestan asesoramiento o asistencia financiera a países y empresas, pero se dice que más allá de la colaboración entre los países, esas instituciones también son el reflejo del poder hegemónico de su tiempo. Se dice que las primeras nacieron tras la Segunda Guerra Mundial, al amparo de Estados Unidos. Hoy el panorama es más diverso y otros países han impulsado, por así decirlo, a estas instituciones alternativas. Ahora bien, las disputas económicas y financieras parecen no tener fin. Cada año estallan enfrentamientos, ya sea por el precio de las materias primas, guerras comerciales o de divisas. A primera vista parece que estos acontecimientos quedan únicamente a merced de la voluntad de los estados, pero las relaciones económicas y financieras internacionales, estas se rigen por acuerdos que pretenden dotarlas de estabilidad y como tal de certidumbre. Dentro de ese marco, las instituciones financieras internacionales, ahora sí que son organizaciones que tienen como objetivo regular ciertos ámbitos del sistema económico financiero. Ahora sí que en estas surgen de acuerdo entre los países y establecen ahora sí que una serie de convenciones o mecanismos, por así decirlo, que rigen el sistema. Se dice que su origen se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo mencioné, pero hoy la red es tan extensa y se podría decir compleja. Por consiguiente, como pueden apreciar, este interrogante de quién o cómo se gobierna el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se dice que, dado que la naturaleza de estas instituciones es variada, cada una dispone de medios adaptados a las necesidades particulares de su misión. Por ejemplo, las que se dedican a la asistencia financiera cuentan con múltiples instrumentos de financiación, desde préstamos reembolsables hasta donaciones. Otras se centran en ofrecer asistencia técnica en el desarrollo de proyectos, por así decirlo. Pero en cualquier caso, todas las instituciones han surgido como respuesta a un desafío común y son reflejo del equilibrio de poder de la comunidad internacional. Ahora bien, hablemos de las instituciones financieras de Bretton Woods. Se dice que los acuerdos de Bretton Woods de 1944 dotaron a la comunidad internacional de un nuevo orden económico liberal tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, este personaje, John Keynes, líder de la delegación del Reino Unido, en la conferencia propuso un orden económico más igualitario en el que los países más ricos financiaran a los deficitarios, o sea, a los de menos recursos. Pero fueron la tesis de Harry D. Tex White de la delegación estadounidense las que se impusieron. Y por ende, la decisión determinante fue la adopción del patrón oro, como bien se conocía, como medida de cambio de la nueva moneda de referencia internacional, el dólar estadounidense. De esta forma, los países acreedores, aquellos con mayor potencial económico, por así decirlo, como lo es Estados Unidos, se situaron en el centro de las decisiones y todo esto para salvaguardar el nuevo orden. Se crearon el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, lo cual como ahora lo conocemos como Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, que son ahora sí que los pilares de Bretton Woods, cuyas sedes centrales se encuentran en Washington. Ahora bien, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
se dedicó inicialmente a la reconstrucción de las economías, aunque después pasó a enfocarse en los países en vías de desarrollo. Como complemento a esto, el Fondo Monetario Internacional prestaba asistencia financiera a los países que lo necesitaran. Hoy, mientras el primero presta asistencia técnica y financiación a proyectos de desarrollo, es decir, en agricultura, educación, energía, por ejemplo, en países con cierta capacidad crediticia, el segundo apoya y supervisa las políticas económicas de los países. Todo esto mediante instrumentos de asistencia financiera. Bueno, seguido a esto, el espejismo de un mundo unido duró muy poco, ya que la Unión Soviética no ratificó los acuerdos y apenas unos años después, en 1949, la Revolución Comunista triunfó en China. En las décadas siguientes, la Guerra Fría y la descolonización volvieron a generar confrontación internacional. Bueno, los gastos de esta rivalidad, en particular la guerra de Vietnam, que sucedió entre 1965 y 1973, lastraban la economía estadounidense. Y como respuesta, Richard Nixon decidió abandonar el patrón oro en 1971. Poco después de los países árabes impusieron un embargo petrolero a Occidente en la crisis de 1973. Los precios del petróleo se dispararon, agravaron la situación económica que estaba surgiendo en el país. Esta cadena de acontecimientos condujo como tal rápidamente al final del sistema de Bretton Woods. No obstante, el orden económico actual es resultado de estos cimientos y tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional perduraron, adaptándose a las nuevas circunstancias que ya estaban impuestas dentro de estos sistemas. Bueno, como lo pueden apreciar, ahora vamos a hablar sobre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la consolidación del multilateralismo. Bueno, se dice que la conferencia de Bretton Woods fue el primer paso en la construcción del nuevo orden mundial. Un año después, los aliados volvían a reunirse en la conferencia de San Francisco, que vio nacer a la Organización de las Naciones Unidas y a una nueva forma de hacer frente a los desafíos globales. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional entraron a formar parte del nuevo entramado que se nutrió de más acuerdos que complementaban la red inicial. Se sabe que por la misma época, en 1947, nació el germen de la Organización Mundial de Comercio, que es el OMC. En Bretton Woods ya se había intentado establecer un mecanismo de resolución de conflictos comerciales que finalmente no vio la luz, pero 3 años después se firmó el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio. El GATT, por sus siglas en inglés, se encargó de la reducción paulatina de aranceles a nivel internacional mediante rondas de negociación hasta su integración de la Organización Mundial del Comercio en 1995. Formada en 164 países, la Organización Mundial del Comercio es un espacio, ahora sí que, dedicado a la solución de conflictos comerciales, y su procedimiento habitual incluye consultas y mediación y en última instancia la autorización de sanciones hacia algunas de las partes. Bueno, como pueden apreciar, una pequeña pregunta acerca de la banca siempre gana. Así funciona el sistema bancario. Según Javier Gómez, el sistema bancario se basa en un privilegio, es decir, si a los bancos les va bien, disfrutan de los beneficios, y si les va mal, su peso obliga a rescatarles. Bueno, continuando con el multilateralismo, la red de instituciones económicas
y Financieras Internacionales se completó con la creación en 1964 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que es el UNCTAD por sus siglas en inglés. Esta nació como un espacio de debate y análisis político para así alinear las políticas de los países miembros. Como tal, abarca multitud de ámbitos de actuación, como lo son la logística y transportes, transición energética o comercio digital, y cumple con un cometido a través de proyectos de asistencia técnica y financiación, principalmente en economías emergentes. Ahora bien, durante las décadas siguientes, las instituciones financieras internacionales de posguerra se adaptaron ahora sí que a la evolución de la sociedad internacional que estaba sucediendo. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o sea, el Banco Mundial, se integró en el grupo del Banco Mundial, conocido simplemente, por así decirlo, como el Banco Mundial, que incluyó una serie de nuevas organizaciones, como lo son la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. En este caso, la Asociación Internacional de Fomento brinda asistencia financiera y otorga préstamos y donaciones a países pobres, por así decirlo. Mientras que la Corporación Financiera Internacional, por su parte, financia y asesora al sector privado en países emergentes, mientras que el Organismo Multilateral de Garantía de Inversión ofrece como tal garantías de inversiones contra riesgos no comerciales, y por lo tanto el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones dirime controversias entre gobiernos y empresas de terceros países. Por último, el Banco Mundial también integra los fondos fiduciarios que se destinan a diversos ámbitos, como la transición energética o seguridad alimentaria. Bueno, para finalizar con esto del multilaterismo, el Fondo Monetario Internacional también se adaptó al nuevo contexto tras el fin de Bretton Woods. Siguió brindando como tal asesoramiento y asistencia financiera bajo nuevas modalidades de préstamo, hasta que a finales de los 80 se alineó con la doctrina neoliberal del Consenso de Washington, que surgió en 1989, que propugnaba la liberalización económica, el ajuste fiscal y la austeridad. En esa época tuvieron lugar las actuaciones más polémicas del Fondo Monetario Internacional en América Latina, como el paquetazo en Venezuela o la crisis y el corralito en Argentina, que dieron lugar a graves estadillos sociales. Hoy, el Fondo Monetario Internacional afronta el desafío de reorientar un enfoque que levanta suspicacias y seguir siendo útil para el desarrollo tanto de los países, y así poder tener la sostenibilidad del sistema financiero. Ahora bien, prosigo con la explosión de los bancos de desarrollo regionales. Bueno, como pueden apreciar, nos dice que el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, constituido en 1956 al amparo del Consejo de Europa, fue el primero de su categoría, nacido con la Guerra Mundial todavía muy reciente. Su objetivo fundacional siempre ha sido trabajar por la cohesión de los países europeos mediante la financiación de proyectos regionales, con préstamos y donaciones. Apenas 2 años después se le sumaba el Banco Europeo de Inversiones, que junto con el Fondo Europeo de Inversiones, fundado en 1994, son instituciones ahora sí que independientes de la Unión Europea, cuyos proyectos se alinean con los objetivos de esta organización.
Bueno, por lo que el pistolazo a la red regional de América Latina lo dio el Banco Interamericano de Desarrollo en 1959. Con 26 países miembros, sus objetivos eran erradicar la pobreza y reducir la desigualdad mediante el desarrollo y la integración regional. En los últimos años, el Banco Interamericano de Desarrollo ha incorporado ahora sí que a su enfoque la Agenda 2030, el Plan Mundial amparado por las Naciones Unidas, para asimismo luchar contra la pobreza, el cambio climático o la desigualdad de género a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Un año después del Banco Interamericano de Desarrollo se fundó el Banco Centroamericano de Integración Económica, que centraba aún más su enfoque en lo geográfico. Y ya en 1968 se unió a la red la Corporación Andina de Fomento, hoy conocida como Banco de Desarrollo de América Latina, de naturaleza público-privado. Bueno, prosiguiendo con la explosión de los bancos regionales, en África la principal institución financiera internacional es el Banco Africano de Desarrollo, fundado como tal en 1964. En un principio, solo los países africanos podrían ser miembros del Banco Africano de Desarrollo, pero a partir de los 80 se permitió la incorporación de terceros países para así paliar las necesidades de financiación. Al igual que el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo es un grupo formado por el propio Banco Africano de Desarrollo que ofrece diferentes tipos de préstamos e inversiones. El Fondo Africano de Desarrollo, que otorga donaciones y préstamos concesionales, y el Fondo Especial de Nigeria, que se financia en exclusiva a los recursos de este país, que tiene su foco en país de renta baja. Bueno, por consiguiente, la red regional también está muy nutrida en Asia-Pacífico. Su origen se remonta a 1966 con la fundación del Banco Asiático de Desarrollo, cuyo objetivo es una vez más la erradicación de la pobreza mediante el desarrollo sostenible y la cooperación regional. Para ello, este banco brinda asistencia técnica y financiera tanto al sector público como al sector privado. Además, el criterio regional, existen otras instituciones económicas y financieras aún más especializadas. Algunas también son regionales, pero su naturaleza es peculiar o tienen una finalidad muy específica, como el Fondo de Desarrollo Nórdico o el Banco de Desarrollo Islámico. Otras instituciones mantienen un enfoque global, pero con un campo de actuación muy acotado, como el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, o se constituyen como espacios de supervisión o debate, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa ahora sí que a los 37 países más ricos, y el G20, un foro que agrupa a los principales países más industrializados y emergentes. En la penúltima parte, entre el multilateralismo y la pugna por la hegemonía, se dice que si las instituciones internacionales de posguerra se han adaptado ahora sí que a las distintas dinámicas internacionales, los cambios que trajo la descolonización, la caída de la Unión Soviética y la llegada del siglo XXI, ahora sí que esto han dado lugar a nuevas instituciones que son el reflejo de su tiempo. Por un lado estaban los desafíos a los que se enfrentan o se han complicado, por así decirlo, a la erradicación de la pobreza, y a la integración regional se le han sumado como la lucha contra el cambio climático o la desigualdad de género. Pero el cambio más trascendental es también el más útil. Como el reflejo de la sociedad, las instituciones financieras siempre se han visto identificadas con el poder hegemónico. El auge y la caída de Bretton Woods lo demuestra. Por los pilares del orden liberal nacieron bajo la iniciativa de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Estas sobrevivieron al cambio, ahora sí que se adaptaron a las nuevas relaciones del poder,
por lo que años más tarde la caída del muro de Berlín dio paso a la creación en 1991 del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Esta ahora sí que brinda asistencia financiera a las antiguas economías socialistas de Europa del Este para asimismo consolidar, se puede decir, su transición hacia el modelo del mercado, por lo que el foco de sus proyectos está puesto en el sector privado y en un claro muy reflejo del orden económico liberal, por lo que se pudo apreciar que ya entrando en el siglo XXI, las principales economías emergentes se han lanzado a combatir la hegemonía del orden liberal. Los BRICS, que forman los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para responder a las necesidades económicas de sus economías y del resto del país. Estas son países en desarrollo. Apenas un año después, China impulsó la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con un objetivo similar. Estos 5 países ya antes mencionados llevan años colaborando para asimismo consolidar una alternativa al orden liberal tradicional, pero son regímenes políticos muy diferentes que se tienen que hacer frente a sus propias contradicciones políticas y económicas, lo que en ocasiones ha lastrado su colaboración. El nuevo Banco de Desarrollo y el BAI buscan ahora sí que ampliar este espacio político y asimismo unir nuevos países frente a los focos de poder tradicionales que se han venido manejando entre Estados Unidos y Europa. Bueno, para finalizar esta presentación, en esta última diapositiva nos mencionan que el balance de estos últimos años es agridulce para estos bancos alternativos, ya que por un lado el NBD ha invertido en más de 50 proyectos y desembolsado más de $1.000 millones de dólares, pero su membresía todavía se reduce a los BRICS, o sea, a los países ya antes mencionados, y levanta ciertas suspicacias en cuanto a su falta de transparencia y a su apuesta por el desarrollo sostenible, mientras que el BAI ha integrado a más de 80 miembros, ha financiado una veintena de proyectos junto a otras instituciones multilaterales y está en disposición de situar el yuan chino como moneda de referencia en el tablero asiático por delante del dólar estadounidense. Como consecuencia tanto de la adaptación de las instituciones financieras tradicionales como del surgimiento de otras nuevas, la red global ahora sí que es cada día más compleja. Esto en parte supone un avance porque la regionalización y la especialización de las instituciones financieras ahora sí que permite abordar mejor las necesidades y específicas de ciertos territorios y sectores, pero al mismo tiempo la pugna por la hegemonía global lleva a líderes tradicionales y emergentes a actuar a beneficio de sus intereses nacionales. Y en este contexto, si algo se ha demostrado, la pandemia del coronavirus ahora sí que es una necesidad de mayor colaboración internacional para asimismo poder afrontar los desafíos globales actuales y lo que están por venir. Bueno, pues lo último que puedo mencionar es que aquí hemos visto cómo ha sido la breve historia de los sistemas internacionales, de los sistemas financieros internacionales, como al principio se fueron formando por pequeños organismos y unieron fuerza para asimismo poder apoyar a otros países más necesitados, y ahora por lo que se atravesó lo de la pandemia es cuando más apoyo y más se muestra su colaboración, y por eso dice aquí que poco a poco va evolucionando y va contribuyendo a la economía del país.